Muy bien, jóvenes, iniciamos con la tercera plática del módulo de nefrología. En este caso hablaremos de los trastornos tubulointersticiales. Prácticamente abordaremos dos lesiones, la nefritis intersticial aguda y la nefritis intersticial crónica, también conocida como tubulointersticial aguda y tubulointersticial crónica. Prácticamente la lesión a nivel intersticial eh, corresponde a diferentes maneras o etiologías, lesiones infecciosas, agentes tóxicos, neoplasias, enfermedades inmunitarias, trastornos vasculares y enfermedades hereditarias. Prácticamente es el tercer mecanismo en importancia para conocer enfermedades que desarrollan alteraciones en los riñones. Tenemos lesiones infecciosas como las pilonefritis agudas y crónicas, la presencia de agentes tóxicos, intoxicaciones endógenas o exógenas, de la cual prácticamente hablaremos de la nefropatía por analgésicos, mientras recordar un poquito acerca de cuáles son los elementos más importantes endógenos que condicionan una nefritis intersticial, como la hipercalcemia y la hipocalemia crónica, así como la hiperuricemia crónica, que serían los elementos más importantes como parte de sustancias tóxicas endógenas que generan un patrón de nefritis intersticial, casi siempre crónica. Dentro de las enfermedades inmunitarias, las más importantes es la nefropatía por hipersensibilidad y reconocer que la mayor parte de las enfermedades de la colágena o enfermedades reumatológicas también van a desarrollar algunas patrones intersticiales de lesión, específicamente hablando del síndrome de Sjögren, y los trastornos vasculares que generan afectación intersticial por alteraciones o esclerosis a nivel de los vasos rectos principalmente. Dentro de las enfermedades hereditarias, aquellas que cursan con patrón intersticial de afectación, prácticamente estaríamos hablando de la enfermedad poliquística renal del adulto. La nefritis intersticial es una reacción inmunológica de hipersensibilidad a un antígeno, ya sea por fármacos o por agentes infecciosos. Es decir, prácticamente si es infecciosa, si es inmunológica, si es una sustancia que se está acumulando de más o que tiene menor cantidad, en este caso como la hipocalemia o en el caso de más como la hipercalcemia, prácticamente va a desarrollar un mecanismo muy similar. Prácticamente tenemos una actividad o una reacción ante una proteína de la membrana basal tubular, que es la 3M o la proteína TIM, que funciona como antígeno, así como el organismo es capaz también de desarrollar una respuesta ante estas proteínas y ante la proteína de Tams-Horfall de manera errónea. Y también tenemos como mecanismo la presencia de inmunocomplejos que pueden llegar a alcanzar hasta el espacio intersticial una vez que pueden ser filtrados o que lo alcanzan a través de los vasos rectos. Cualquiera de estos tres mecanismos condicionará nefritis intersticial. Prácticamente tenemos lo siguiente: un fármaco, un antígeno, un apteno, proteínas, sustancias elevadas como el calcio, generan o funcionan como antígenos en la superficie renal y generan una respuesta con la presencia de un sistema inmunológico activado. Prácticamente existe expansión clonal de linfocitos B y T, y eso va a generar la respuesta citotóxica a través de linfocitos TCD4 o la presencia de linfocitos B con células plasmáticas y una respuesta humoral. Prácticamente anticuerpos contra antígenos en la membrana basal. La respuesta habitual va a ser apoptosis o necrosis de células tubulares y aumento de un estado inflamatorio y que puede generar o condicionar la formación de granulomas siempre y cuando el efecto o la respuesta sea más por el lado citotóxico. Recuérdense también que las glomerulonefritis, que son el capítulo previo que vimos a través de su presentación como síndrome nefrótico o nefrítico, prácticamente también son capaces de inducir el infiltrado de macrófagos a nivel intersticial, y esto también genera alteraciones con mayor cantidad de enzimas por la gran cantidad de macrófagos y la gran cantidad de infiltrado linfocitario que va a haber a nivel intersticial. Esto es por el mecanismo inmunológico. Casi siempre el que está asociado a esto son el síndrome nefrítico. En forma general, recuerden que la glomerulonefritis y síndromes glomerulares pueden asociarse a nefritis intersticial, y la nefritis intersticial puede desarrollar disminución del filtrado glomerular a través de cambios hemodinámicos en los glomérulos, es decir, múltiples citocinas, múltiples elementos que generan alteraciones en las arteriolas aferentes y eferentes. Prácticamente la lesión más importante de la nefritis intersticial es la presencia de edema intersticial. El edema intersticial genera dos efectos. A nivel tubular, el aumento de la presión intratubular y la obstrucción del flujo tubular,
Y a nivel del glomérulo, prácticamente aumento de la presión intraglomerular, y la disminución del filtrado. En este cuadro les muestra la patogenia de la nefritis intersticial aguda. La otra manera de división es la forma aguda y la forma crónica. Prácticamente, aunque esta imagen es para nefritis intersticial aguda, también nos sirve para explicar un poquito de la patogenia de la crónica. Para una nefritis intersticial aguda prácticamente tenemos dos elementos o dos respuestas inmunológicas, la citotóxica que la vemos del lado izquierdo y la humoral que está del lado derecho, junto con una respuesta Th2 y presencia de eosinófilos y presencia de linfocitos, anticuerpos antimembrana basal tubular y alteraciones. Mientras que del lado izquierdo tenemos un mecanismo citotóxico generado por la presencia de macrófagos y la inducción de linfocitos T citotóxicos con lesión directa sobre las células epiteliales tubulares, ya sea su membrana basal tubular o directamente a toda la célula epitelial. Entonces prácticamente los dos mecanismos predominan, pero la que más predomina en una forma aguda es el lado de respuesta Th2 con presencia de eosinófilos dentro del intersticio y presencia de linfocitos B, así como la gran presencia de polimorfonucleares, en este caso de neutrófilos. Hay activación del complemento y hay presencia de complejos inmunes. Mientras que para la crónica, prácticamente lo que se va a ver es un infiltrado monocitario, generalmente por linfocitos o macrófagos, con gran destrucción mediada a través de linfocitos T citotóxicos. La nefritis intersticial, por lo tanto, tiene una patogenia que esperemos que sea un poquitito más fácil de entender. Antígenos exógenos o endógenos, que son procesados por células tubulares, antígenos dentro del propio intersticio, que genera una respuesta ya sea por inmune citotóxica humoral o una inmune citotóxica con hipersensibilidad retardada. Tenemos dos maneras entonces, que es la nefritis tubulointersticial aguda y la nefritis tubulointersticial crónica. La aguda se caracteriza por edema intersticial, un infiltrado de leucocitos polimorfonucleares a nivel de corteza y médula. Recuérdense que casi siempre es en parches, es decir, hay zonas normales y zonas con mayor cantidad de infiltrado y la presencia de necrosis de células tubulares. Mientras que para la nefritis intersticial crónica, prácticamente tenemos fibrosis intersticial en lugar de edema, tenemos un infiltrado mononuclear con linfocitos y macrófagos en lugar de polimorfonucleares y en lugar de necrosis de las células tubulares vamos a tener atrofia y dilatación tubular. La nefritis intersticial aguda inmunoalérgica, que es la que principalmente vamos a ver, prácticamente tiene diferentes estímulos. El más frecuente, o los dos más frecuentes, son los estímulos de fármacos, funcionando como aptenos, que prácticamente encontramos aquí un grupo de antibióticos muy importantes como son las cefalosporinas, la rifampicina, ampicilina y quinolonas, medicamentos que normalmente empleamos en los pacientes, y la presencia de antiinflamatorios no esteroideos. Otros medicamentos menos frecuentes, pero que también forman o van a formar parte del arsenal de manejo de pacientes con enfermedades crónicas, furosemide, allopurinol y propanolol. Está de ustedes aprenderse cada uno de estos medicamentos porque todos son capaces de generar nefritis intersticial aguda. El segundo en importancia son los procesos infecciosos, principalmente bacterias gram negativas como E. coli uropatógena, Brucella, Campylobacter y algunos virus, en los cuales prácticamente les señalo los más importantes: VIH, hepatitis B y citomegalovirus. El grupo 3 pertenece a las enfermedades autoinmunes, en los cuales se asocian a procesos inmunitarios a nivel intersticial, que prácticamente es el Sjögren, la sarcoidosis y el lupus eritematoso sistémico. Y por último, las alteraciones metabólicas, en la cual vamos a encontrar la hipercalcemia aguda y la hiperuricemia grave aguda. Entonces, si se fijan, si es de una manera rápida o aguda en un lapso menor de 2 semanas, prácticamente le hablamos de agudo, pero prácticamente también señalamos que el efecto o el estímulo es principalmente inmunoalérgico. Y por último, la última clase o etiología de la nefritis intersticial, que es la idiopática, que pertenece al síndrome de Tinu, que son presencia de uveitis y nefritis intersticial aguda por anticuerpos idiopáticos autoinmunes asociados a lesión de la membrana basal tubular. ¿Qué encontramos de diferencia? Que prácticamente los riñones pueden estar discretamente aumentados de tamaño, pero más del 60% son de tamaño normal. En una biopsia vamos a encontrar infiltrado intersticial por polimorfonucleares, muchos leucocitos, células plasmáticas y eosinófilos, así como la presencia de edema intersticial, que es el hallazgo típico y casi siempre patoneumónico de un proceso agudo de nefritis intersticial.
La nefritis intersticial inmunológica asociado a casi siempre a medicamentos AINES o medicamentos como antibióticos, prácticamente tiene como manifestaciones la situación de generar lesión renal aguda, casi en el 95% al 100% de los casos, es decir, pacientes con elevación de urea y creatinina a pesar de que la lesión está a nivel intersticial. Tenemos la presencia de hematuria y piuria como un sedimento activo. Recuérdense que esa es la definición de sedimento activo, presencia de leucocitos más de 5 por campos o más de 5 eritrocitos por campo con hematuria microscópica y la presencia de proteinuria tubular, que es proteinuria habitualmente que no es generada por la pérdida de albúmina. Los últimos dos signos, el último signo importante es una vez que tengo lesión renal aguda es la presencia de oliguria y la presencia en su lado derecho de un rash maculopapular, que es sugestivo de nefritis intersticial aguda inmunológica asociado a alergia a medicamentos principalmente o a procesos inmunológicos o a situaciones de elevación aguda de ácido úrico o calcio. Eso es bien importante que no se les olviden las etiologías. Para el paciente con trastorno inmunológico, casi siempre por medicamentos, tenemos la triada clínica que es calentura, erupción cutánea o rash maculopapular y eosinofilia en sangre. ¿Ok? Eso es bien importante que lo recuerden, pero solamente va a ser 10 al 15% de los pacientes, 1 de cada 10. Mientras que los eosinófilos habitualmente mayor de 500 células por microlitro nunca se observan en intoxicaciones por AINES, pero sí en intoxicación o alergia a antibióticos, a furosemide, a lopurinol o propanolol. Importante que lo recuerden. La eosinofiluria, que es la presencia de eosinófilos en la orina, que es el otro hallazgo que puede ser particularmente importante, ya que si tengo un infiltrado de eosinófilos, también esos eosinófilos pueden pasar a la orina. También lo vamos a ver en algunas situaciones, como cuáles, como causas de lesión renal aguda. La lesión renal aguda prerrenal, la lesión renal aguda con tóxica, con necrosis tubular aguda, la presencia de glomerulonefritis con proliferación extracapilar o semilunas postinfecciosa, y enfermedad ateroembólica o aterotrombótica renal, así como las infecciones de vías urinarias y la infección exclusiva de un parásito como la esquistosomiasis. Entonces, siempre que tengan eosinofilia y eosinofiluria, prácticamente tienen que descartar estas enfermedades sabiendo que uno de los principales diagnósticos siempre es una nefritis intersticial inmunológica. Cambios histológicos, manera de poder realizar el diagnóstico final es tomar una biopsia. La biopsia va a demostrar un infiltrado polimorfo nucleares, muchos linfocitos CD4, CD8, pero con muchos polimorfos nucleares y la presencia de eosinófilos. Recuerden que los infiltrados son en parche tanto en corteza profunda como a nivel de médula externa y esto es para el cuadro agudo, así como la presencia de edema tubular y tubulitis o infiltrado de linfocitos sobre las membranas basales tubulares. La presencia de granulomas casi siempre en un proceso agudo, que es la presencia de una respuesta es una manera de respuesta de hipersensibilidad, que es la presencia de fibroblastos, muchos macrófagos, muchos neutrófilos con cambios que están generando la respuesta contra algo de manera intracelular para evitar que salga de ahí. Prácticamente los granulomas los vamos a indicar o los vamos a ver en procesos infecciosos y en procesos inmunológicos como sarcoidosis, síndrome de Sjögren y granulomatosis de Wegener. El tratamiento de la nefritis intersticial aguda es quitar el medicamento que probablemente provocó la reacción alérgica. El único malo es que habitualmente ese medicamento lo tomó ya hace tiempo. Esa es otra de las características que tiene esta reacción. Recuerden que son dos reacciones, una aguda y la citotoxicidad o respuesta retardada, que es no aguda, pero que también puede dar un cuadro de manera similar. Prácticamente tenemos que preguntar o tener antecedentes de los medicamentos que tomó o que está tomando, casi siempre medicamentos que haya tomado en un lapso de 2 a 3 semanas previas. El tratamiento consiste en retirar el medicamento, en utilizar esteroides. La finalidad del esteroide es evitar que el edema intersticial, que es la característica histológica predominante en la nefritis intersticial aguda, se transforme en fibrosis intersticial, siempre y cuando sea utilizado en un lapso de 7 días de haber retirado el medicamento. El esteroide que vamos a utilizar es, como es una lesión renal aguda, como manifestación clínica es inducción a la remisión, 3 bolos de metilprednisolona, nada más que la dosis es un poquito más baja, 250 miligramos, y la continuación con prednisona durante 4 semanas para posteriormente retirar durante 4 a 6 semanas posteriores el uso de prednisona oral.
Si la causa es un proceso infeccioso agudo, pues prácticamente tengo que darle un antibiótico en el caso de que sea una pielonefritis aguda. Y prácticamente lo más importante que deben recordar es que los esteroides para la nefritis intersticial aguda inmunoalérgica, específicamente desarrollado con fármacos, con enfermedades autoinmunes, con situaciones de hiperuricemia aguda o hipercalcemia, el esteroide es la principal manera de manejarlo. Para las situaciones infecciosas, en el caso de una pielonefritis aguda, el tratamiento antibiótico sería la terapia de elección. Para la nefritis intersticial crónica prácticamente tenemos fibrosis intersticial y atrofia tubular. La lesión crónica habitualmente en forma progresiva cambia o genera cambios glomerulares con fibrosis periglomerular y glomerulosclerosis global. Entonces, tanto la lesión intersticial tiene afectación glomerular como la afectación glomerular tiene afectación intersticial. Es algo importante que no se les debe de olvidar. Normalmente también hay engrosamiento de las arterias intrarrenales como arterias arciformes dorcuartas, arterias interlobulares y arteria aferente. Este es un mecanismo bien importante en el cual existe lesión vascular a pesar de que la lesión sea intersticial. Y la lesión puede ser desde vasos preglomerulares hasta vasos intersticiales como los vasos rectos. La fisiopatología señala un fármaco, un proceso infeccioso, una sustancia en exceso, obstrucción isquémica, otra vez procesamiento de antígenos, reclutamiento de células T, respuesta citotóxica, producción de anticuerpos en caso de ser una respuesta humoral y casi siempre una respuesta citotóxica por linfocitos T. Lo fundamental aquí es que existe un infiltrado mononuclear mayormente predominante por linfocitos T citotóxicos y macrófagos. Los macrófagos lo que hacen es interaccionar con los fibroblastos a nivel intersticial generando mayor presencia de fibrosis a través del incremento en la síntesis de factor transformante de crecimiento beta. La fibrosis infiltra áreas perivasculares, aumenta la hipoxia y produce apoptosis y mayor fibrosis. En esta imagen tenemos de su lado izquierdo un sistema tubular con células epiteliales tubulares, ya sea un virus, una proteína en exceso, va a generar una respuesta y va a generar el incremento de citocinas como interleucina 2, interleucina 4, el interferón, y eso genera la actividad del macrófago. El macrófago genera actividades sobre linfocitos, pero el macrófago también tiene una cierta cantidad de interacción importante con fibroblastos. Recuérdense que aquí en la nefritis intersticial crónica el fibroblasto juega un papel importante en la presencia de fibrosis. La otra célula que tiene interacción importante con el fibroblasto es la misma célula epitelial tubular que genera estimulación propiamente del fibroblasto. Entonces, aquí es lo más importante en esta diapositiva. Recordemos otra vez lo mismo, si tenemos una enfermedad glomerular, tenemos alteración en la filtración, tenemos daño vascular, isquemia, y con eso nos va a generar también la presencia de una lesión tubular crónica. La lesión tubular crónica que va a ser proliferación de fibroblastos, aumento de matriz de colágena, aumento de reclutamiento de células, en este caso de la respuesta inmunológica, que al final de cuentas va a establecer entre todos, junto con el desbalance de células o el cambio de células que se están muriendo a nivel de las células epiteliales tubulares que generan atrofia tubular, generaría la presencia de disfunción tubular y disminución de la perfusión capilar con insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. Entonces, una de las definiciones de enfermedad renal crónica es la presencia forzosa de una nefritis intersticial crónica o de fibrosis intersticial que nos genera la progresión y pérdida de funcionamiento de manera progresiva. Alteraciones o formas de disfunción tubular en la nefritis intersticial crónica, independientemente de cuál sea su etiología, es alteraciones en el túbulo proximal, túbulo distal, que prácticamente lo vamos a ver como disminución de reabsorción de sodio, bicarbonato, lo que hemos visto desde el inicio del semestre, alteraciones en la liberación de potasio, alteraciones en la presencia o en la liberación de hidrogeniones cuando se afecta el túbulo distal. A nivel medular, prácticamente incapacidad para concentrar la orina, mucho volumen urinario y disminución en la reabsorción de sodio. Y a nivel de papilar, después de los túbulos colectores, prácticamente tenemos el mismo efecto que ocurre a nivel medular, que es parte de los túbulos colectores, que es incapacidad para concentrar la orina y disminución en la absorción de sodio.
Esto nos lleva a que tengamos un cuadro de trastornos en concentración, el paciente orina mucho, tiene poliuria y tiene incremento en la cantidad de veces que se levanta a hacer pipí en la noche, que es nicturia. Esto va a generar polidipsia como manifestación. Mi paciente también va a tener la presencia de una acidosis tubular tipo 4 por afectación distal, que recordemos que es la más frecuente asociada a diabetes y asociada a nefritis intersticial crónica, así como tenemos una disminución en la absorción de sodio cuando se afectan los túbulos colectores y lo que se afecta a nivel medular o papilar, que eso genera una presión arterial habitualmente normal que se llama o es secundario a un síndrome perdedor de sal de manera inicial, y la presencia de proteinuria tubular o de bajo peso molecular generada por la lesión propiamente del epitelio tubular, que se va a presentar como cilindros. Por último, tendríamos la presencia de un sedimento activo en el examen general de orina por múltiples leucocitos o múltiples presencia de cilindros piúricos por el estado proinflamatorio o el estado inflamatorio o el infiltrado inflamatorio, que ocurre en estas enfermedades. Aunque el infiltrado, recuérdense que en la nefritis intersticial crónica es por macrófagos y por linfocitos citotóxicos, prácticamente los macrófagos también pueden verse como leucocitos a nivel del sedimento urinario. Múltiples causas, sí. Tenemos los fármacos, que cuando desarrollan la nefritis intersticial crónica se le llama nefropatía por analgésicos, asociados al uso de cafeína, acetaminofén, paracetamol y fenacetinas. Otros fármacos frecuentes son litio, ciclosporina, tacrolimus, toxicidad por sustancias o intoxicación por sustancias o metales pesados como el plomo, cadmio, mercurio, el ácido aristolóquico, que es por consumo de hierbas chinas, té sobre todo, procesos neoplásicos, mielomas, leucemias con procesos infiltrativos intersticiales, otra vez con la hipercalcemia, la hipocalemia crónica, la hiperuricemia crónica y la hiperoxaluria, es decir, que si ocurren las elevaciones de manera aguda, puede generar un proceso agudo o una nefritis intersticial aguda inmunológica o puede desarrollar lo más frecuente una nefritis intersticial crónica. Las mismas enfermedades inmunológicas que generan un proceso agudo también desarrollan un proceso crónico, sarcoidosis, Sjögren y lupus eritematoso. Aquí se agregan la uropatía obstructiva, que eso es bien importante que lo entiendan, que cualquier elemento o obstrucción de la vía urinaria, como la hipertrofia prostática, como la litiasis y el reflujo vesicoureteral, se asocian a un daño renal a través de producir una nefritis intersticial crónica, y todos los procesos glomerulares con proteinuria crónica prácticamente van a tener una lesión intersticial crónica, que eso es lo que va a generar la presencia de enfermedad renal de manera progresiva. Las últimas dos, nefropatía por radiación y nefropatía de los Balcanes, son muy difíciles de ver actualmente. Mayores etiologías de la enfermedad o de la nefritis intersticial crónica, aquellos que se asocian a cambios macroscópicos, es decir, un riñón chiquito o grandote, prácticamente la nefropatía por analgésicos y la presencia de riñón poliquístico. Un riñón grandote y en la nefropatía por analgésicos un riñón pequeño. Si hay obstrucción urinaria, voy a tener el clásico hallazgo de hidronefrosis, prácticamente generando un riñón de mayor tamaño, y una pielonefritis crónica, procesos infecciosos que también van disminuyendo el tamaño renal de manera crónica. Mientras que las otras enfermedades generan aparentemente un cuadro macroscópico, un cuadro de dimensiones renales normales, pero es importante que recuerden esto. Todas las causas de nefritis intersticial crónica terminarán con disminución del tamaño renal. Aunque inicialmente hayan estado normales, va a haber atrofia cortical y disminución medular o del tamaño medular por esclerosis de vasos rectos. Esto es cuando la enfermedad no haya podido ser resuelta o tenga una duración mayor de 10 años. Entonces, prácticamente la nefritis intersticial crónica, todas las causas van a desarrollar disminución del tamaño renal. La disminución del tamaño renal obedece a la fibrosis intersticial, habitualmente por depósito de colágeno tipo 1 y tipo 2, el infiltrado mononuclear y por macrófagos y linfocitos T citotóxicos principalmente, y la presencia de dilatación tubular, que prácticamente en la imagen la dilatación tubular van a decir pues cómo se ve. Lo que se ve es que los túbulos, ya no hay tantos puntitos entre los túbulos, que sería el proceso inflamatorio agudo. En este caso lo que vemos es una separación más importante de los túbulos entre ellos, o lugares o parchecitos o mayor cantidad de elementos rosita entre cada uno de los túbulos, que son los haces de colágeno, y los túbulos se ven mucho más separados uno de otro, que es la imagen histológica de atrofia tubular.
El otro elemento importante de la nefritis intersticial crónica es las granulomas intersticiales por Sjögren y por sarcoidosis principalmente, y en el caso de una pilonefritis crónica por prácticamente Campylobacter y por brucelosis. Las manifestaciones funcionales o clínicas de un paciente con nefritis intersticial crónica, que ya las hemos visto, tiene una proteinuria tubular, habitualmente una proteinuria menor de 1 gramo, tiene alteraciones en el filtrado glomerular, recuérdense que eso es bien importante, tienen lesión renal de manera progresiva, tienen, en este caso aquí es el otro elemento que quería señalarles, que algunos libros dicen que no hay un sedimento activo, aunque en otros libros va a ser que sí. Esto depende principalmente de la causa. Entonces ahorita ya saben que sí debe o sí puede haber piuria o presencia de cilindros leucocitarios. Puede haber disfunción del túbulo proximal con un síndrome de Fanconi, disfunción del sistema tubular distal con una acidosis tubular renal tipo 4. Va a haber disfunción medular con defectos en la concentración, poliuria, nicturia. Va a haber un síndrome perdedor de sal por afectación de médula y papila, y una hipertensión sensible a sal. Aquellos pacientes que desarrollan hipertensión después del consumo de sal durante las 2 horas posteriores al consumo de sal con elevación de la presión sistólica. Entonces, etiologías: nefropatía por analgésicos, intoxicación por metales, trastornos metabólicos, todas las enfermedades glomerulares, enfermedades hematológicas infiltrativas como el mieloma, uropatía obstructiva, que ya hemos visto. Nosotros nos vamos a enfocar en la nefropatía por analgésicos. La nefropatía por analgésicos habitualmente es por el consumo o uso de acetaminofeno paracetamol a dosis acumulativa de 2 gramos diarios por 5 a 8 años, que desarrolla la nefropatía por analgésicos. Prácticamente lo que existe es una lesión isquémica medular, fibrosis tubulointersticial crónica, glomerulosclerosis, necrosis papilar y aterosclerosis acelerada de vasos peritubulares. Clínicamente, ¿cómo voy a tener este paciente? Nuestro paciente va a estar con trastorno o alteraciones en la concentración, poliuria, nicturia. Voy a tener proteinuria subnefrótica menor de 1 gramo, casi siempre de origen o proteínas de origen tubular, piuria estéril, es decir, más de 5 leucocitos por campo o cilindros leucocitarios, hematuria casi siempre microscópica, y la presencia de dolor cólico en flancos, si existe una complicación de la necrosis papular, que existe desprendimiento y bloqueo a nivel de la vía urinaria, es decir, una obstrucción ureteral. 10% de la nefropatía por analgésicos, aparte de los cambios renales, se va a desarrollar a la presencia de células de carcinoma de células transicionales, ya sea en ureteros o en cálices renales. La primera situación es importante. Estos pacientes, recuérdense que van a tener una lesión o una nefritis intersticial crónica. Van a desarrollar anemia, porque existe menos producción de eritropoyetina, disminución progresiva de la función renal, y en el caso de la nefropatía por analgésicos desarrollan hipertensión, y esa hipertensión es una hipertensión sensible a sal, en el cual el consumo de sal es el que desarrolla la hipertensión de manera paulatina y durante las 2 horas posteriores al consumo de sal. Esto es importante que lo recuerden porque es una de las causas conocidas de hipertensión sensible a sal. Causas de necrosis papilar, que es el hallazgo principal: nefropatía por analgésicos, diabetes mellitus, uropatía obstructiva y pielonefritis aguda. Ahora, prácticamente los hallazgos tomográficos en los riñones como manifestación de una nefropatía por analgésicos son la presencia de calcificaciones papilares y la presencia de adelgazamiento del parénquima renal. Las calcificaciones papilares que podemos ver allí con imágenes de mayor intensidad a nivel de ambos riñones. Casi siempre esto visto a través de la fase excretora de una urotomografía, como es en el caso de la imagen. Ahora, la fisiopatología de la nefropatía por analgésicos nos señala lo siguiente. Tenemos como antecedentes cuando existió un medicamento que era la combinación de fenacetina y aspirina. Prácticamente lo que hacía era lo siguiente: la fenacetina tenía un componente, había una transformación hacia acetaminofeno paracetamol, y casi siempre este medicamento se asocia a una concentración a nivel de las papilas renales. A ese nivel, las células epiteliales de la papila renal generan
la presencia de prostaglandina sintasa para generar un metabolito reactivo de acetaminofén. Pero este metabolito reactivo, que es la N-acetilp-benzoquinonemina, prácticamente es degradada y evita el efecto oxidativo a través de la enzima glutatión que encontramos en gran cantidad. El único problema es que si asociamos aspirina con paracetamol o acetaminofén o aspirina-fenacetina, la aspirina tiene la singularidad de disminuir o depletar el glutatión y eso genera que el metabolito reactivo de acetaminofén, el N-acetilp-benzoquinonemina, prácticamente genere alteraciones a nivel del epitelio papilar renal y estrés oxidativo que genera necrosis papilar renal. Ok, ahora, el consumo de paracetamol solo sin aspirina es capaz de desarrollar esto también. A eso se refiere el consumo diario de entre 5 y 8 años de cuando menos 2 gramos, pero de manera diaria. Si lo consumes de manera diaria, lo que haces es depletar glutatión, pero por consumo. Y eso generaría de todas maneras la presencia del metabolito reactivo y lesión a nivel de papilas renales. Si tú le agregas paracetamol con cafeína, paracetamol con codeína, prácticamente estos dos medicamentos tienen el efecto muy similar a la aspirina de favorecer la depresión de glutatión. Si hay consumo crónico, prácticamente va a ser alteraciones o riesgo de nefropatía por analgésicos. Aquí más o menos una explicación un poquito más adecuada, si es que no me entendieron, de cómo generaría el efecto metabólico reactivo del acetaminofén a nivel renal. La imagen aquí es prácticamente la patogénesis de la lesión renal asociada sobre todo en la papila, que cursa en 3 estadios. Prácticamente es necrosis papilar, mayor concentración del medicamento con cambios a nivel de la corteza ya en la etapa final y mayor hipertrofia de médula o lesiones o hipertrofia de regiones medulares con atrofia de la papila y necrosis de la papila. Si la necrosis de la papila es importante, posteriormente va a haber calcificación, que es lo que veíamos en la imagen tomográfica inicial. Prácticamente aquí les doy una mejor explicación acerca de qué cambios ocurren desde los vasos rectos, el asa de Henle a nivel papilar y las células intersticiales. Importante que lo lean porque es motivo de examen. Como imagen tenemos la necrosis papilar y la necrosis papilar la vamos a ver la mayor parte de las veces con un patrón de calcificación que le vamos a llamar calcificación papilar. Prácticamente en la nefropatía por analgésicos las papilas medulares van a presentar calcificación. Esa calcificación prácticamente nos va a dar unos signos. Uno de los signos importantes es el llamado signo de Lobster o signo de la tenaza o signo de patrón de tenaza de langosta en la orografía excretora o fase excretora. Es decir, si ustedes se fijan en la imagen 3B, prácticamente tienen muy similar a una tenaza de langosta, bueno, suavicen, y prácticamente les haría el diagnóstico morfológico. En la imagen blanco y negro es donde les menciono las calcificaciones que son parte de la atrofia y de la fase final de necrosis papilar, que eso también se ve en una tomografía o una fase excretora de urotomografía o en una urografía excretora. Mientras que en la imagen 5A prácticamente vemos la calcificación, pero dentro de la calcificación se ve un defecto de llenado. Ese defecto de llenado obedece la presencia de litiasis, que es bien frecuente que lo encontremos asociado a la presencia de nefropatía por analgésicos. En su libro viene un último cuadrito en el cual hace una diferenciación entre la nefritis aguda y la nefritis intersticial crónica. ¿Tienen etiologías muy parecidas? Sí, pero aquí lo más importante es que se aprendan que la primera, en la aguda, casi siempre la predominante es la inmunolérgica aguda, asociado a alergia a AINES, alergia a antibióticos, mientras que la crónica es casi siempre una nefropatía por analgésicos, el uso de litio, el uso de ciclosporina o tacrolimus como medicamentos que vimos en glomerulonefritis, que son medicamentos de trasplante también, pero que a largo plazo inducen una nefritis intersticial crónica. Prácticamente el diagnóstico está hecho a través de los cambios clínicos, que prácticamente tenemos anemia, alteraciones poliuria, alteraciones en la concentración, en la leucocituria estéril a nivel de nefritis intersticial crónica, mientras la triada de rash, fiebre y eosinofilia prácticamente la vamos a ver solamente en los casos agudos.
Los riñones son pequeños en la nefritis intersticial crónica, mientras que los riñones en la nefritis intersticial aguda son ligeramente agrandados, y el cambio o el patrón histológico, que también es la manera de poder hacer el diagnóstico diferencial. Tratamiento con esteroides para la aguda, y el tratamiento es de acuerdo a la base o a la etiología de la crónica y el soporte de enfermedad renal crónica, que son los próximos temas que vamos a ver. Recuérdense que la enfermedad, la nefritis intersticial crónica, tiene riesgo del 10% de asociarse a carcinoma de células transicionales del uroepitelio a nivel de los cálices o del uretero, e inclusive en algunos casos a nivel vesical. Y por último, las formas de afectación renal secundarias al consumo de AINES. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 maneras de cómo te puede afectar el consumo de AINES. Esto no contraindica el uso de AINES, sino que tienen que tener cuidado para que el paciente pueda definir cuándo necesita tomarlos y cuándo no. La nefropatía por antiinflamatorios, que así se le llama en forma general, prácticamente me puede inducir el consumo de AINES un fracaso renal agudo prerenal. Por alteraciones en la autorregulación de prostaglandinas, me puede inducir una necrosis tubular aguda tóxica, es decir, 2 maneras de lesión renal. Me puede inducir una nefritis intersticial crónica con necrosis de papila y una nefritis intersticial aguda inmunolérgica. Me puede inducir también un síndrome nefrótico. En este caso, recuérdense que la enfermedad de cambios mínimos y la nefropatía membranosa podían tener una nefropatía membranosa y enfermedad de cambios mínimos secundario a un proceso alérgico o inmunológico asociado al consumo de AINES. Y la última es que me puede inducir la presencia de un urotelioma o alteraciones o carcinoma de células transicionales del uroepitelio. Entonces, los AINES están envueltos en muchas patologías o en varios síndromes a nivel de la afectación renal y de la vía urinaria. Importante que sepan que se pueden utilizar casi siempre en lapsos de 72 horas, en máximo 96 horas, para inducir o mejorar o inducir analgesia o estado antiinflamatorio, pero se debe de buscar que el consumo no sea de manera crónico, y por crónico que no sea alrededor de más de 4 semanas de manera continua. Y eso sería todo en esta plática, jóvenes.